Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Complejamente. Hoy hablaremos de las emociones, las relaciones de pareja y los celos. ¿Cuáles fueron los primeros estudios de las emociones y qué es la autorregulación emocional? Más adelante conversaremos de las relaciones de pareja y, por supuesto, del apego. Veamos el siguiente video. Los avances científicos en el área de las emociones y relaciones socioemocionales nos ayudan a comprender desde la evolución del ser humano hasta el mundo contemporáneo a través de nuestro comportamiento. Es así como diversas áreas del conocimiento, como la psicología, la neurociencia, la biología y la antropología social, son parte de la comprensión de las emociones de la especie humana. El Homo sapiens y el aumento del autocontrol, el desarrollo de la empatía, el lenguaje o la conciencia proporcionan datos de investigación del complejo sistema emocional. ¿Cuáles fueron los principales estudios de las emociones? En la actualidad, ¿podemos utilizar este conocimiento para mejorar nuestras relaciones sociales e interpersonales? Esto y mucho más en Complejamente. El estudio de las emociones desde la psicología ha variado enormemente desde los primeros escritos psicológicos hasta la actualidad. Los primeros estudios fueron introspectivos y en ellos se analizaban exclusivamente las reacciones físicas que caracterizaban cada una de las emociones. Hoy el panorama investigador ha cambiado sustancialmente en diferentes direcciones. Para conversar del origen de los estudios de las emociones hasta las implicaciones actuales, contamos con una tremenda invitada, María José Millán, quien es directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida. Muchas gracias. María José, mira, con respecto a las emociones se ha hablado mucho, es un tema, ¿cierto?, fascinante, que se ha visto históricamente desde lo que conversábamos antes, los estudios de Darwin, en adelante. Ahora, sin embargo, hay distintas aproximaciones y me gustaría saber cuál sería tu aproximación a las emociones. ¿Cómo defines las emociones? Tenemos una definición básica de las emociones, que es este acercamiento, esta respuesta psicofisiológica frente a algunos estímulos que se producen en el entorno o en nuestro interior y que nos va a permitir dar una respuesta a estas situaciones, ¿sí? Y podemos ver desde Darwin, como tú nos planteabas, que hablaba desde esta evolución que nos ha permitido, por medio de las emociones, reaccionar al entorno y sobrevivir, hasta la actualidad, donde podemos ver las emociones como una respuesta que nos permite relacionarnos con los otros, ¿sí? Y dar estas mismas respuestas a las situaciones externas, pero también en las relaciones interpersonales. Perfecto. Y María José, o sea, yo debo hacer este pequeño homenaje a Darwin porque yo soy muy fanática de los estudios de la evolución, ¿cierto? Y el libro que él planteó acerca de la expresión de las emociones en los animales y en el ser humano. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿cierto? Una forma de entender las emociones es por su origen filogenético, como las podemos ver en distintos animales y en el ser humano. Pero también hay otra que yo creo que tú trabajas más desde la clínica, que sería a través del desarrollo. Cómo las emociones, ¿cierto?, se van arraigando a través del desarrollo. ¿Nos podrías comentar al respecto? Mira, si lo pensamos como un desarrollo filogenético, vamos a darnos cuenta que las emociones se presentan en las distintas culturas independientes de las relaciones culturales, de los aprendizajes culturales. Sin embargo, a medida que nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo cómo enfrentar distintas situaciones y ahí entra el área del aprendizaje dentro de las emociones, ¿sí? Las emociones van a ser una respuesta que nos va a permitir relacionarnos con los otros y nos va a permitir, por lo tanto, sobrevivir en el entorno. Y ahí es donde surgen las teorías del apego, por ejemplo, donde Bowlby plantea que el apego, desde lo psicológico, ¿sí?, separándolo de esto del apego a las cosas, que es algo que hemos visto ahora, como tratemos de dejar los apegos, el apego es importante. El apego nos permite sobrevivir y permite que los bebés tengan ciertas conductas que generen ciertas respuestas en el otro.
Las emociones se van presentando, surgen desde nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro, que es lo que nos acerca más a los animales, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, vamos pudiendo interpretar estas reacciones de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y vamos a interpretar esta reacción como de que se nos erizan la piel cuando escuchamos un ruido fuerte como temor, ¿sí? Y vamos a interpretar esas como cosquillitas en la guata cuando vemos a alguien que nos hace feliz como felicidad o como amor, etcétera, ¿sí? Y esa interpretación que vamos a ir haciendo se va a ir produciendo a medida que vamos relacionándonos con otras personas y vamos aprendiendo a cómo estas otras personas también responden a esa situación. ¿Sí? Así es. Oye, María José, y también en tu experiencia me imagino que has visto, porque hay algo fascinante lo que tú hablabas respecto a cómo uno va adquiriendo estas respuestas emocionales más específicas, ¿ya? Pero durante tu ejercicio clínico, quizás nos podrías contar un poco más cuál es como el rol central que juegan las emociones en el bienestar y en el, quiero decir malestar, no quiero hablar al tiro de psicopatología, pero en el bienestar y más bien cuando se produce malestar a nivel psicológico. Existen emociones que son socialmente vistas como emociones negativas, ¿sí? Y existen emociones positivas que son las que están permitidas de expresar en la sociedad. Podemos expresar alegría, podemos expresar sorpresa, podemos expresar amor, placer, etc. Sin embargo, las emociones como la rabia, el enojo, el rechazo, la frustración, tienen como una respuesta más negativa desde el entorno, ¿sí? Sucede que cuando nosotros estamos enfrentados a esas emociones y no podemos expresarlas, vamos a posiblemente expresarlas hacia nuestro propio ser, ¿sí? Y eso va a generar distintas respuestas como tristeza. Si no podemos compartir la tristeza, ¿cómo vamos a poder procesar esa tristeza? ¿Sí? Si no podemos expresar la rabia, ¿cómo vamos a poder dejar de estar enfrentados a una situación que nos produce rabia, por ejemplo? No sé si me explico. Sí, y bajo esa perspectiva, porque, o sea, estás entrando en un tema que a lo mejor no podemos ahondar con demasiada profundidad, pero sí todo esto estaría acompañando la expresión socioemocional o estaría dado por un origen socioemocional que traen las emociones. ¿Nos podrías comentar al respecto? Claro, como conversábamos recién, las emociones tienen este componente social y tienen un objetivo de permitirnos relacionarnos con los otros. ¿Mm? Si yo pongo la cara así, tú vas a saber que estoy enojada, ¿sí? Si yo sonrío, tú vas a saber que estoy contenta. Si yo pongo cara de pena, tú vas a saber que estoy triste. Y eso va a generar en mi entorno ciertas respuestas, ¿sí? Los seres humanos necesitamos que los otros nos den estas respuestas. ¿Mm? Necesitamos que si yo estoy enojada, otra persona me diga, entiendo que estás enojado, por eso estás frustrado, o si yo estoy triste, que alguien me diga, estás triste, etc. ¿Sí? Los niños necesitan ir educando las emociones a medida que van creciendo. ¿Mm? Y así van a poder ser adultos que pueden dar respuestas saludables frente a las distintas emociones. ¿Y por qué Esa pasa? es la importancia socioemocional, o sea, de las relaciones socioemocionales. ¿Sí? Claro. El que podamos relacionarnos con los otros. Y María José, perdona, ¿por qué ponemos tanto énfasis en la expresión de emociones positivas? ¿Esto es algo cultural, es algo universal, es algo local? En nuestro país específicamente, las emociones negativas no son tan bien vistas. A nivel de la cultura en general también la expresión emocional de emociones como la ira o la rabia o la tristeza no es tan agradable. Genera en el otro una reacción no tan agradable, por lo tanto tendemos como a evitar, ¿sí? Sin embargo, lo que podemos ver culturalmente es que a cierto género se le atribuye. O sea, las mujeres podemos sentir pena y podemos sentir alegría. Los hombres pueden sentir alegría, pero no pueden ser tan afectuosos y pueden sentir rabia. Si una mujer expresa el enojo, no es tan bien visto, ¿te fijas?
Este tema es interesante discutir, que cuando las mujeres tienen rabia lo expresan más bien con pena, que eso sería lo que culturalmente es apropiado. Claro, es culturalmente inaceptable que una mujer sienta rabia. Cuando una mujer siente rabia, ¿qué se dice? Ah, le llegó la regla. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia que las mujeres tenemos que o ser muy felices y amables, o tenemos permitido sentir pena, ¿sí? Normalmente cuando las mujeres sienten rabia, sienten frustración, quieren decir que no, etcétera, lo que yo he visto en la clínica es que tienden a sentirse tristes. Por esta imposibilidad social de expresar su emoción de rabia, o más negativa, vista más negativa, ¿sí? Al revés, lo que yo he podido ver es que los hombres tienden a expresar más el enojo, la rabia, a mostrarse más fuertes frente a las situaciones que les generan pena. Hemos ido avanzando en eso y actualmente estamos deconstruyendo nuestros como roles de género. Sin embargo, todavía podemos escuchar a algunas personas que le dicen a los niñitos no lloran, las señoritas se portan así, ¿te fijas? Y eso va creando huellas también en la forma de la expresión emocional. Y de ahí surge la importancia de la educación emocional. Eso. Ahí te quería detener un poco en el tema de la autorregulación emocional, porque hemos escuchado mucho últimamente, ¿cierto? Desde la disciplina más psicológica se trabaja o hay distintas formas de abordar lo que es la autorregulación emocional. Entonces, a lo mejor nos podrías comentar al respecto. Para llegar a la autorregulación emocional, tenemos que vivir un proceso en el que nuestros cercanos nos enseñan a regular esas emociones. Y esto parte desde que el adulto le enseña al bebé que le duele la guatita, que está enojado porque la mamá no le dio leche al tiro, de que quería el juguetito y se frustró porque no se lo dieron, etc. ¿Sí? Parte desde que somos muy pequeños. La autorregulación se logra después de más o menos los 3, 4 años, cuando los niños ya han pasado por toda esta enseñanza y aprendizaje de qué son las emociones, de cómo se están expresando, y después de cómo expresarlas de una forma que no daña al otro. Finalmente la autorregulación es poder regularme a mí mismo en mi relación con el otro, pero también regularme a mí mismo en mi relación conmigo. ¿Sí? Poder sentir la rabia y no tirar todas las cosas, pero sí poder decir, tengo rabia. Claro. Estoy enojado, no estoy triste, estoy enojado. Oye, y en ese sentido también me imagino, o sea, volviendo a lo más actual, ¿cierto? Lo que está pasando durante la pandemia, me imagino que ha sido todo un desafío el poder mantenerse quizás autorregulado o autorregularse emocionalmente en un contexto de una incertidumbre tan grande como nos provocó toda esta situación y nos sigue provocando. Hoy día no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro, la pandemia es algo totalmente novedoso para nosotros. Es como una situación, como el terremoto, ¿sí? Todos recordamos el terremoto, recordaremos la pandemia en mucho tiempo. Es una situación que genera mucho estrés porque no sabemos lo que va a pasar. Y ese estrés va a afectar nuestras respuestas también. Va a afectar las respuestas emocionales y va a afectar nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Podemos observar que nos fuimos todos a teletrabajar. Eso generó, o muchas personas, ¿sí? Y eso generó estrés tanto en las personas que teletrabajan como en las que se tuvieron que quedar en los trabajos atendiendo público, por ejemplo, ¿sí? Estrés, ¿por qué? Porque es un cambio de actividad. Porque yo tengo miedo de que mi familia se contagie, porque tengo miedo de contagiarme yo, y tengo que seguir haciendo mi trabajo, y es en un contexto nuevo, y tengo a mis hijos estudiando en el telecolegio, y se me cae el internet porque tengo esa compañía que a todos se nos cae, ¿sí? Sí. Entonces, por muy buena regulación emocional, muy adecuada regulación emocional que tengamos, enfrentarnos a esas situaciones de estrés sí nos va a generar una sensación muy desagradable, ¿sí? Y además, si nos encerramos en nuestra... Dime. O sea, además quería quizás como aportarte un poco en esa parte porque la investigación que yo he hecho, ¿cierto? Es bien importante la parte que es interpersonal. Tú mencionaste las relaciones interpersonales.
Entonces, no solamente estamos en un contexto de pandemia, sino que además se nos quitaron las posibilidades de contar con lo que más nos calma, nos autorregula, que es el contacto social con los otros. Entonces, desde una perspectiva clínica, me imagino que eso es como un doble riesgo, o es aumentar, exacerbar esta situación de dificultad emocional. Esta situación de pandemia nos muestra como dos líneas como dos factores a los que nos enfrentamos. ¿Sí? Nos enfrentamos al empezar a convivir con personas con las que no convivíamos regularmente. Pasábamos un par de horas en la tarde con nuestra familia, un par de horas los fines de semana, pero no estamos 24/7 con las personas que viven con una familia. Y nos enfrentamos a la otra situación de las personas que no viven con otras personas. Que su contacto social era en el trabajo, en el gimnasio, en el club de algo, en el grupo de algo. Entonces vamos a encontrarnos con personas que están sometidas a estas relaciones obligatorias porque estamos conviviendo 24/7, donde está exacerbado el estrés, porque estoy teletrabajando, porque estás teleestudiando, porque, no sé, llaman por teléfono y se cae todo el sistema, por ejemplo, y vamos a encontrarnos con personas que estuvieron con escasas relaciones sociales, con una importante soledad, ¿sí? Y vamos a ver que algunas personas pudieron manejar mejor esta soledad teniendo relaciones vía teléfono, vía cámara, y otras personas que se afectaron mucho y que pudieron llegar a presentar alguna sintomatología ansiosa o depresiva, producto de la soledad. Y eso es lo que más se ha También visto. producto de la ansiedad externa. Hemos visto un aumento en los cuadros ansiosos y un aumento en los cuadros depresivos, ¿sí? Perfecto. También pudimos ver un aumento al principio, que después se reguló, en el consumo de sustancias, en el consumo de alcohol. Había algunos comentarios por ahí que me di cuenta que no era solo un beber social, ¿sí? Porque había muchas personas que para regularse empezaron a consumir un poco de alcohol en la noche y se dieron cuenta que eso los ayudaba a dormir mejor. En lugar de comentarle a la pareja, a la familia, a otros, que estaba sintiéndose un poco angustiado. ¿Por qué? Porque no eran capaces de reconocer estas emociones. Para poder llegar a la regulación emocional, como te decía, necesito saber lo que significa esa emoción. Necesito saber esto que siento aquí en mi cuerpo tiene este nombre. Y ahí voy a poder decir, estoy ansioso, estoy angustiado, tengo pena, tengo rabia. Si yo no le pude poner nombre, si a mí cuando era pequeña no me enseñaron a ponerle nombre, no voy a poder después gestionarlo. No voy a poder autorregular algo que yo no conozco. Entonces, por eso te decía que la educación es muy importante desde la autorregulación. Y claro, o sea, ahí me imagino, yo desde la investigación, tú sabes que yo no trabajo desde la clínica, generalmente, ¿cierto? Una de las emociones como más dramáticas dentro del ser humano sería el miedo. El miedo, de hecho, la cara de miedo es inconfundible y es una de las expresiones que más se reconoce. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El contexto de pandemia también nos exacerba el miedo en términos generales, porque tenemos como ahí una situación o un desafío social importante, porque por un lado necesitamos el contacto con los otros, pero los otros nos ponen en riesgo. ¿Qué podrías aconsejarle tú a la gente, ¿cierto?, que nos está viendo respecto de eso? Si observamos lo que ha pasado desde que se inició la crisis sanitaria hasta que llegamos a este momento, podemos ver que pasamos por una situación como de negación, no, esto nunca va a llegar acá, hasta una especie de como burbuja que creó cada persona a su alrededor, donde evitó el contacto con todos, y estamos pasando ya a esto del desconfinamiento, donde lo que yo puedo ver, por lo menos en mi ciudad, es que se ha perdido un poco el miedo. Pero en ese periodo en que tuvimos tanto miedo, pudimos ver que se producían reacciones bastante extrañas, bastante bizarras de pronto. No te acerques, le echamos alcohol a todo, peleamos por el confort. No sé si viste eso en algún momento. Sí. Pero podíamos ver como este intento como de supervivencia de las personas. ¿Sí? Y en este intento de supervivencia, entonces, muchas personas se confinaron y dejaron de tener relación con
las personas que están más vulnerables en este momento, que son los adultos mayores. Y podemos ver que muchos adultos mayores pasaron muy malos momentos porque quienes los visitaban, sus hijos, por ejemplo, ya no podían entrar a la casa y los visitaban desde la reja. Se perdió el contacto físico. El contacto físico es importante. El contacto físico nos muestra también los humanos que somos, ¿sí? Claro, o sea, nos recuerda. en el contacto físico, o sea, si tú piensas, no sé, a mí me fascina la neurohormona, la oxitocina, y claro, cuando uno se toca, el tocar a otro es lo que libera oxitocina, que es precisamente eso de hacer. Necesitamos un abrazo para la parte, claro, la parte rica de cuando te hacen cariño, cuando te tocan, es eso. Entonces, me imagino, o sea, conversando esto, no solamente desde la investigación, yo trabajo desde esa área, pero en la clínica, como que claramente se puede ver que tenemos una receta para que al menos tuviéramos problemas de ajuste emocional. Claro, y tenemos personas que no se pueden quejar tampoco porque estamos en pandemia. Entonces está bien que yo me quede en mi casa, pero es importante que le brindemos espacios a las personas para que puedan decir, no me siento bien, me siento mal, tengo pena porque estoy sola. Sí, pues al final tengo pena porque estoy sola. Es eso. Oye, María José, súper interesante lo que estamos conversando. Te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros aquí en Complejamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hemos conversado sobre el origen de los estudios de las emociones y los aportes de diversas disciplinas científicas. En el siguiente bloque continuaremos el tema, pero centrados en las relaciones de pareja y los celos. Ya volvemos en Complejamente. Estamos de regreso con nuestra sección Tu Pregunta, USACH Responde, donde expertos y expertas de nuestra universidad contestan las inquietudes que nos envías a través de nuestras redes sociales. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante en el programa. Los celos son sentimientos generados por una amenaza real o percibida como una pérdida de una relación valorada. Una compleja mezcla de emociones, pensamientos y comportamientos que suelen afectar las relaciones de pareja y otras relaciones cercanas. Veamos el siguiente video. Desde la perspectiva evolucionaria se reconoce que la mente humana está diseñada para resolver problemas asociados a la supervivencia y a la reproducción, incluyendo la selección de una pareja. De esta forma, los celos son considerados una respuesta adaptativa que se caracteriza por la comparación con el rival cuando éste nos supera en cualidades y la percepción de una amenaza para la relación. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia y la psicología en la comprensión de las emociones y comportamientos en las relaciones de pareja? Esto y mucho más en Complejamente. Diversos estudios en el mundo se han dedicado a las relaciones de pareja y los celos, entre ellos el Laboratorio de Evolución y Relaciones Interpersonales LERI, David Bass en la Universidad de Texas en Austin o expertos como Bram Bunk de la Universidad de Groningen en Holanda. Para profundizar sobre este tema, los estudios existentes y comprender los celos, las relaciones de pareja y las aproximaciones existentes, vamos a conversar con la doctora María Teresa Barbato. Ella es bióloga, doctora en complejidad social y especialista en emparejamiento humano. Bienvenida, María Teresa. Hola, Anita. Bueno, y te quería preguntar, ¿cierto? En las últimas décadas, la percepción social y toda la estructura de la pareja ha cambiado bastante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos podrías contar tú al respecto? Mira, lo que ha pasado en los últimos 20 años es bien interesante porque ha cambiado mucho, por ejemplo, la tecnología. Y muchas personas piensan, ¿no es cierto?, que es la tecnología o la manera en que encontramos pareja la que determina, ¿no es cierto?, el cambio en las relaciones.
pero realmente no, la tecnología nos permite hacer un poco de lo de siempre, porque el mecanismo poderoso, ¿no es cierto?, de la emoción del amor se sigue manteniendo. Tenemos que considerar que nosotros somos una especie reciente, llevamos, ¿no es cierto?, en la Tierra, el Homo sapiens sapiens, unos 200.000 años aproximadamente. Pero sí tenemos que ser muy reflexivos en que algo se ha cambiado en los últimos 20 años en Chile, y es la incursión de la mujer en el trabajo. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, 100 años atrás, bueno, probablemente una persona se casaba inmediatamente, ¿no es cierto?, a los 20, a los 18 años. Esta incursión de la mujer en el trabajo ha permitido, ¿no es cierto?, que ahora hay un desarrollo de un precompromiso antes, ¿no es cierto?, de una relación estable. De hecho, se piensa mucho que los millennials y los centennials, desde mi generación a las más chicas, no piensan mucho en el amor, y en realidad es el contrario. Ellos esperan para encontrar el amor. Tienen mucho sexo en este precompromiso, exploran mucho y luego deciden con quién mantener una relación más estable. Perfecto. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde tu conocimiento más de los millennials, ¿qué sería hoy en día, en la actualidad, una relación satisfactoria? En este sentido, esta etapa que tenemos, ¿no es cierto?, de precompromiso nos permite explorar nuestra sexualidad, y en ese sentido la sexualidad es bien beneficiosa, no solamente el acto de placer en sí. La sexualidad me entrega mucha información sobre la persona, me está entregando si una persona es más solidaria, es más altruista, es más paciente. Entonces, esa exploración también me permite saber si voy a tener una relación quizás más normativamente un poquito más estable. Y en términos más biológicos, hablar de una relación satisfactoria, estaríamos hablando quizás de una relación cooperativa que nos puede traer beneficios a nivel, ¿no es cierto?, de nuestra sobrevivencia quizá en un paso evolutivo o de nuestro éxito reproductivo. Perfecto. Y en ese sentido, María Teresa, ¿cuál sería los signos o las características que van a tener una relación que no sea saludable? Mira, en términos muy biológicos, uno puede definir quizá una relación no saludable es cuando una relación tiene muchos más costos que beneficios. Uno gasta una cierta energía, ¿no es cierto?, para mantener esa cooperación, esa vinculación. Y cuando, bueno, ese gasto de energía quizás es suficiente o deja de ser funcional para uno mismo, quizás haya que hacer un cambio. Entonces nosotros tenemos dos opciones: o manipulamos el comportamiento, ¿no es cierto?, para seguir en esa relación, o lo cambiamos. De repente no es tan fácil ese cambio, evidentemente, porque existen emociones que regulan estas relaciones. Así es, y eso nos lleva a la próxima pregunta, ¿cierto? ¿Tú nos podrías contar un poquito desde esta aproximación de la biología y los estudios de complejidad social, qué sería el amor romántico? Bueno, el amor romántico lo podemos, o sea, desde el punto de vista muy biológico y yo creo, científico, lo podemos definir como un mecanismo muy poderoso que se divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de impulso sexual, donde uno tiene un abanico de opciones en un mercado determinado y uno ve quién le atrae en ese mercado. La segunda etapa es la etapa de la atracción romántica, el enamoramiento, el crush, donde esa persona, ¿no es cierto?, se transforma en un único. Tenemos cierta obsesión también a nivel cerebral, empieza a suceder que el cerebro libera mucha dopamina, se activa un sistema de recompensa. Dicho de otra manera, esa persona es especial, la música que escucha es especial, ¿no es cierto? De hecho, no tenemos emociones negativas con esa persona. Nuestras intuiciones sobre nuestra realidad también empiezan a cambiar. Y tenemos una tercera etapa, que es la tercera etapa del apego, donde lo interesante de esta tercera etapa es que es vinculante a muchas interacciones sociales, no solamente la romántica, y tenemos un vínculo más, ¿no es cierto?, ya de confianza para generar una cooperación que fue muy necesaria en nuestros antepasados para la sobrevivencia de nuestra descendencia. Pero generalmente cuando las personas hablan de amor romántico se refieren mucho a esta segunda etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa de enamoramiento o de crush. En esta etapa nosotros estamos concentrando la energía en una persona, la estamos concentrando, es una etapa bien eufórica, bien obsesiva, nos sube mucho la adrenalina, inclusive sentimos esas mariposas, ¿no es cierto?, en el estómago, que no es por matar las pobres mariposas en el estómago, pero es una reacción que se da
cuando la sangre aumenta para otros órganos y disminuye, ¿no es cierto?, en nuestro estómago e intestino, perdón. Claro, y en ese sentido, ¿cierto? Estamos absolutamente embelesados, como quien dice, con la persona que va a ser producto de nuestro cariño y perdemos la objetividad. Ahora, Techi, llegando como a ese mismo tema, ¿cierto? De repente se producen conflictos en las relaciones y uno de los problemas importantes podría ser el tema de los celos, que es el que tú has trabajado a nivel doctoral. Sí, mira, lo que pasa es que muchas personas idealizan un poco estas 3 etapas del amor. Dice, bueno, las vivo de manera secuencial, pero el cerebro no funciona así. El cerebro funciona de mosaico, ¿no es cierto? Se encienden parches para una conducta. Y en ese sentido tenemos que pensar que estas 3 etapas del amor pueden funcionar de manera independiente también. Cumplen ciertas funciones evolutivas que son distintas. Una es elegir la primera etapa, la otra es concentrar la energía en una persona y, por supuesto, la otra cooperar. Entonces, al funcionar de manera independiente también se pueden producir ciertos conflictos que podemos denominar conflictos sexuales. Es muy importante, yo creo, enfatizar en que los celos son una emoción compleja que cumplen una función o un desafío evolutivo bien relevante, que es el de la retención de la pareja. Tenemos que pensar que cuando estamos en la segunda etapa del amor y en la tercera, yo estoy en una lucha, en una concentración por el otro, entonces tengo que retener ciertos beneficios también. Y obviamente la emoción compleja de los celos, una emoción compleja, mezcla de emociones primarias, puede tener ciertas diferencias individuales, dependiendo, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, ocurre, y tengo un muy buen dato de esto, que cuando estamos en la etapa de crash, las personas que tienen mucha dopamina y mucha oxitocina en esa etapa presentan, por ejemplo, son más susceptibles a tener reacciones de celos más reactivas, que se les llama. Perfecto, y cuéntanos, ahora vamos de lleno, ¿cierto?, como a tu especialidad, María Teresa. ¿Nos podrías contar un poquito acerca de las diferencias sexuales que vamos a encontrar en los celos? Sí, mira, es bien interesante lo de las diferencias sexuales y para esto quiero aclarar algo, que cuando uno habla de diferencias sexuales en la mente humana tenemos que hablar que los machos y las hembras de nuestra especie tuvimos distintos problemas de adaptación para poder reproducirnos. Pero no significa que exista un cerebro masculino o un cerebro femenino. Como mencioné anteriormente, el cerebro, ¿no es cierto?, es no binario y funciona como un mosaico en ese sentido. Volviendo a estos problemas de adaptación, cuando nosotros pensamos en la etapa reproductiva de la especie humana, tenemos ciertas diferencias. Una de ellas es que cuando nosotros nos reproducimos para generar descendencia, la mujer tiene un trabajo de inversión mucho más grande que el hombre, en el sentido de que tiene una fecundación interna, tiene 9 meses de gestación, tiene un periodo de lactancia. Entonces, en realidad, el gasto energético para lograr una descendencia es súper alto. En este sentido, los problemas que tiene que resolver, ¿no es cierto?, para mantener, por ejemplo, una relación cooperativa. Un ejemplo de una relación cooperativa más tangible, el acto del parto. O sea, imaginémonos que nosotros nacemos con una descendencia, una cabeza gigante que no es desarrollada, no está listo para alimentarse, su visión, ¿no es cierto?, no está totalmente desarrollada. Entonces, en ese sentido, la mujer tiene que asegurar una cooperación en esta etapa de la reproducción. Pero el hombre no se la lleva barata tampoco. El hombre no es que, bueno, estamos listos, ¿no es cierto? Él también tiene que cooperar primero, ¿no es cierto?, para asegurar también que la descendencia sea de él. Lo tenemos que pensar de esta manera. Ambos quieren cooperar para poder reproducirse, ¿no es cierto?, para que la descendencia sea viable, pero nos tenemos también que seguir reproduciendo con otras personas. En ese sentido, se cree que en la época que vivimos como cazadores-recolectores también, éramos más monógamos seriados, ¿no es cierto? Estábamos con una pareja por un determinado tiempo y luego íbamos con otra. Perfecto. Y ahora, es importante, yo creo, aclarar que estas diferencias que vamos a tener no son conscientes, sino que es algo que sucede, ¿cierto?, que está presente en la mente de un hombre, en la mente de una mujer, y que sería algo que nos determina. Y en ese sentido,
en tu trabajo sobre los celos, ¿cierto? ¿Qué tipo de infidelidad sería la que más frecuentemente va a desatar los celos? Ahí hay una diferencia importante en hombres y mujeres. Uno de los conflictos sexuales más comunes es la infidelidad sexual, ¿no es cierto? Donde existe un desvío de recursos tangibles o emocionales hacia un tercero. En este sentido, podemos ver que estos problemas adaptativos se ven en diferencias sexuales en el sentido de que, por ejemplo, los hombres son más propensos, ¿no es cierto?, a sentir celos, a sentir ¿no es cierto?, emoción retentiva cuando ven un escenario de infidelidad sexual. Porque el costo de una infidelidad sexual probablemente es mucho más alto, ¿no es cierto? El hombre puede llegar a criar a un hijo que no es de él. Y en el caso de las mujeres les afecta mucho más. Eso significa que generalmente sienten mucho más celos cuando estamos en presencia de una infidelidad más emocional, donde existen ya recursos emocionales dirigidos hacia un tercero. Perfecto. Y cuéntanos, María Teresa, ¿existen programas de salud pública que puedan abordar este tipo de situaciones? Mira, en situaciones realmente como de relaciones de pareja en general, yo tengo entendido que no existe ninguno, pero sí hay programas que están dirigidos un poco al foco de la violencia de la pareja y siempre está este foco de más clínico, ¿no es cierto? Que es ver un poco qué pasa con el que agrede, ponerlo un poco en un modo más clínico. Que yo encuentro que está bien, es algo que hay que hacer, pero es una forma más reactiva quizás de ver el problema. Y creo que una forma quizás más proactiva es comprender también nuestra naturaleza humana de las relaciones, que es muy relevante también para solucionar problemas complejos. O sea, es muy relevante comprender cómo nos reproducimos, las motivaciones, como tú muy bien decías, Anita, son motivaciones e intuiciones que están en nuestro inconsciente, que ponderamos en nuestro inconsciente y que son muy relevantes para comprender de repente estas situaciones. O sea, el preguntarse de repente en qué ambientes, ¿no es cierto?, predominan ciertos actos más quizá de agresión, también son relevantes para poder mitigar una agresión. Excelente. Tengo una última pregunta, María Teresa, que quizás sería como más orientada a nuestros televidentes. ¿Qué recomendaciones tú podrías dar desde esta perspectiva que mezcla un poquito la biología, la complejidad social y la psicología para poder llegar a relaciones saludables? Mira, el término de relaciones saludables creo que hay que tener cuidado en el sentido de que muchas veces nosotros no podemos llegar a una única solución. En estos términos me refiero a que sí vamos a encontrar diferencias individuales, por ejemplo, en la tercera etapa del amor o en la segunda, donde dependen de nuestro tipo de apego, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que quizás no llevarnos a una visión tan positivista de exigirnos tanto, ¿no es cierto?, a llegar a un estándar. Hay que tener cuidado con eso. La otra recomendación es que también hay que tener cuidado mucho con los estereotipos que se producen, idealizar ciertas cosas. Puede ser que yo esté en una etapa del amor también o esté sintiendo algo y eso no coincide, ¿no es cierto?, con algo que me dice una institución, etcétera, etcétera. Y por último, creo que estos programas y en realidad la difusión de la ciencia básica ayuda mucho para concientizar nuevamente nuestra naturaleza, y la conciencia de nuestra naturaleza de verdad que es una base muy potente para ayudarnos también en nuestras relaciones. Muchas gracias, María Teresa. Te queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Complejamente. Gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, adelantamos anteriormente en tu pregunta, USACH responde, la siguiente consulta. ¿Qué es el síndrome de burnout? Veamos lo que nos contó la doctora en psicología, María José Rodríguez. El burnout o síndrome de quemarse en el trabajo es un problema de salud mental que afecta a trabajadores y trabajadoras que se han visto expuestos a condiciones laborales difíciles, altamente desafiantes y que le ha ocasionado una exposición, ¿no es cierto?, el desarrollo de un estrés laboral crónico. Cuando el estrés laboral crónico, digamos, la persona intenta enfrentarlo y falla en ese enfrentamiento, lo que se va a producir es este síndrome de quemarse en el trabajo, burnout.
Es un problema de salud mental ya el burnout, que requiere tratamiento, que requiere intervención además de prevención. Cuando una persona lo llega a padecer, lo que se produce es un extremo agotamiento emocional, una despersonalización que es un endurecimiento hacia el trato del cliente o del usuario y también una baja realización personal en el ámbito del trabajo. El burnout es muy común que se dé en personal de la salud y en personal de la educación. Es un problema serio que requiere un abordaje sistémico dentro de la organización. Llegamos al final de nuestro programa. Hemos profundizado en las emociones, las relaciones de pareja y los celos. Antes de despedirnos, queremos recomendar la película Historia de un matrimonio. En ella se relata la ruptura de una relación, la superación del divorcio y la convivencia a través de la estabilidad para un hijo. La encuentra en Netflix. Esperamos que esta temporada les sirva para conversar, compartir y llevar una mejor calidad de vida. Me despido. Hasta pronto.